Sí, doctor. Gracias, gracias. Bueno, ahí tenía unos videos por ahí metidos en las diapositivas, así es que realizaré como la conversión nuevamente hacia el voice meter para que ustedes puedan escucharlo, ¿sí? Bueno, iniciaremos entonces. Déjenme nada más arreglo estas pantallitas para que vea luego quién habla. Bueno, listo, chicos, vamos a iniciar con tenia. Teniasis es como en español, el nombre correcto en realidad sería taeniasis. Dentro de las generalidades que hay que decir a esta infección, es una infección muy común, sobre todo en nuestro país. Y yo desde que recuerdo, antes inclusive de ingresar a la Facultad de Medicina, ya se hablaba muchísimo en la preparatoria, en la secundaria, inclusive en casos familiares, de que tenían a lo mejor algún conocido con la enfermedad por cisticercosis, ahorita vamos a diferenciar las dos formas clínicas. Si ustedes viven en un país con alto consumo de carne de cerdo, obvio van a tener una alta prevalencia de la enfermedad por taenias. Entonces, vamos a dividirlas en dos síndromes clínicos. Ahí precisamente se establece. Teniasis o taeniasis, recuérdenlo, es exactamente lo mismo. Y cisticercosis. Entonces, uno tiene que ver con la forma del parásito maduro, es decir, el gusano propiamente dicho, y la otra, la forma larvaria enquistada, ¿bien? Porque esto también provoca un efecto clínico en las personas. En realidad lo que hay que tener en cuenta es precisamente esto, la infección por carne o cruda o mal cocida de cerdo. ¿Por qué de cerdo? Porque cerdo es lo que vamos a relacionar principalmente con Taenia solium, ¿sí? Y también existe una que se conoce como Taenia saginata, y la Taenia saginata es producida por la carne de res, de iguales condiciones, ¿sí? Básicamente podríamos encontrarnos una forma larvaria madura, una forma o enquistada de las dos. Sin embargo, recientemente en el año 2005 y 2007, ya por el Consejo de Taxonomía Internacional, se dio una nueva nomenclatura a una especie también de tenia, pero se conoce como tenia asiática, es muy reciente. Esto también puede llegar a infectar carne de cerdo, sobre todo, y también carne de res, es decir, infecta las dos. ¿Cuál es más prevalente o cuál tiene más importancia médica? En realidad, la tenia solium. Taenia saginata da, por ejemplo, muy pocos casos de cisticercosis. Entonces, la que vamos a considerar más como la prevalente o la que tenga más casos, sobre todo en nuestro país, es precisamente por esto, con Taenia solium. Bien, se han descrito alrededor de 32 especies de tenias y de verdad cada vez que me meto, por ejemplo, a hacer una revisión de un tema, viene un montón de especies. No me interesa como llegar al fondo, porque en realidad, vuelvo a repetirles, estas tres son las que únicamente van a darnos una importancia para el tratamiento y para tratar de establecer también ciertas medidas a nivel epidemiológico con relación a la disminución de la aparición de casos. Ahora, ¿quién me puede decir si entonces uno de los factores de riesgo va a ser la ingesta de carne cruda o mal cocida de cerdo? ¿En dónde podríamos encontrarlos? Es decir, ¿cómo una persona podría adquirir una de estas enfermedades? ¿Qué se imaginan? Pues en Doctor, puestos ambulantes, ¿no? A ver, adelante. Perdón. A ver, Israel. supongo que sería más que nada en los restaurantes que ponen los cortes de términos medios. Ok, esa es muy buena. ¿Sí? ¿Qué otra? Osvaldo creo que también habló. A ver, cuénteme. No, doctor. De una vez pudiéramos empezar. Osvaldo creo que sí, ¿no? O Ah, no sí, sé. en los puestos ambulantes. Ok, bien, esa es otra. Aunque no se crean, los puestos ambulantes podrían, sobre todo les voy a decir por qué. No implica tanto como el hecho de que esté cruda o mal cocida, sino que implica que los puestos ambulantes tienden a comprar mayor cantidad de carne barata, ¿sí? No es lo mismo a lo mejor que se vayan, no sé,
a una tienda con una vigilancia pues, más cercana en los cuidados del aseo y manipulación de la carne, a lo mejor que se vayan como a comprar lo más económico que existe, ¿sí? Porque suele relacionarse, ojo, con algo, ¿eh? El que yo tenga un consumo de un alimento contaminado de cerdo principalmente, implica que ese cerdo pudo estar mal alimentado. Entonces, casi siempre sucede en granjas o en algunos sitios donde a los cerdos les dan únicamente puros desperdicios o les dan inclusive como un alimento hasta contaminado con propias heces de cerdos, y ahí es cuando viene toda la cadenita. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien me explica dónde podríamos a lo mejor encontrar una gran probabilidad de infectar con relación a la tenia? Está bien dicho, ¿eh? O sea, un puesto ambulante es muy frecuente. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué se imaginan? Hay, de hecho, un alimento muy común que ¿Tortas de cochinita? implica. ¿Cuál? ¿Las trancas de cochinita? Sí. Doctor, No tanto. A ver, Narci. ¿no podría también, si mal no recuerdo, el pescado mal cocido o crudo? Ok, para Tenia solium no, ¿sí? Aquí no vamos a encontrar una forma infecciosa quística a nivel acuático. Ahora, yo les voy a decir el alimento que se menciona más con relación a los estudios epidemiológicos. Esos alimentos en realidad son el chorizo, la longaniza, la butifarra, la morcilla. Bien. No sé si alguien, por ejemplo, ha probado las morcillas, los jamones, pero que son crudos y empastados. Inclusive los mismos patés no tienen un proceso como de cocción tan eficiente. Entonces, estos son los principales alimentos: longaniza, chorizo, butifarra y morcilla, ¿eh? Hay una morcilla muy buena, ejemplo, que hacen en Tabasco. Un día me compartieron. Y estas no se ingieren como de una forma cocida, digo, las puedes cocer, pero el sabor se adquiere más por la forma cruda. Entonces, para que reconozcan, siempre vamos a relacionarlo de esa forma. Taenia solium, vuelvo a repetir, cerdo, Taenia saginata, carne de res, y Taenia asiática, que es las formas de contaminación hacia los dos. Entonces, recuerden, tenemos la forma de teniasis, que es la infección por la tenia adulta. Esto básicamente nos va a dar una sintomatología intestinal, aunque ojo, esta forma adulta también invade órganos y sistemas. Y la cisticercosis, pues bueno, será entonces la forma de desarrollo de las larvas enquistadas y principalmente darán síndromes extraintestinales. Primero, vamos a explicar un poco qué pasa con el ciclo de vida. Bien, en punto número 1, el huésped definitivo somos nosotros, los humanos. Al momento en el que llega una tenia adulta a una persona que tiene la infección, estas van a adherirse hacia el intestino delgado. Entonces, una persona, recuerden, lo que tiene un parásito adulto, estos parásitos tienden a desovar, ¿correcto? Recuerden que únicamente hay una infección, esa es una pregunta de examen, ¿eh? Únicamente hay una infección que puede dar formas larvarias sin necesidad de una reinfección. En este caso, esta forma lo hace nada más de huevos. Si requiriera una tenia nueva, tendría que adquirirla nuevamente por una infección extra. Entonces, las tenias adultas al momento van desovando y esa eliminación de los huevos sucede a través de las heces. Entonces, las personas que más van a estar relacionadas son en realidad personas en ámbitos rurales, en manipulación de granjas. Cuando esas heces llegan a contaminar el subsuelo, pastos, eh, alimentos inclusive que son como para el libre pastoreo de los animales, en este caso recuérdenlo, altamente con los cerdos y el ganado vacuno, los animales se comen precisamente esas heces o los alimentos contaminados y ahí vienen los huevos. Al momento de que el animal está teniendo esa ingesta, los llegan hacia el intestino y empiezan esos huevecillos a eclosionar hacia ciertos embriones. Cuando ese embrión ya eclosionó, va a penetrar a través del intestino del animal y de ahí, recuérdenlo,
casi siempre se va hacia la circulación, es decir, una diseminación sistémica. Entonces, lo que principalmente surge de estas formas quísticas, que son larvas quísticas, es que llegan hacia los músculos, ¿bien? Se enquistan en ese tejido muscular y comienza un proceso alrededor de 2 a 3 meses a provocar una larva que es un cisticerco en características infecciosas. Bien, ¿qué pasa entonces? Estos animales llegan a ser sacrificados para el consumo humano y entonces nuevamente el hombre ingiere ese alimento contaminado. Aquí, por ejemplo, son dos porciones musculares de res y de cerdo donde se pueden apreciar precisamente esos quistes. Bien, este es el principal factor de riesgo, carne cruda o poco cocida. Entonces, ahora sí, nuevamente otra persona llega a ingerir este alimento contaminado y, bueno, se ingiere la forma quística que es el cisticerco y nuevamente vuelve un proceso muy similar a lo que está sucediendo en estos animales. Se adhieren a la pared del intestino, ahí básicamente tienen una porción que se le conoce como el escolex y a través de eso va nuevamente a adentrarse en la forma sistémica. Se puede adquirir ya una forma de crecimiento de la tenia. Sin embargo, estos huevecillos, si no eclosionan, van a formar precisamente esta forma larvaria. Bien, entonces podría tener ya ahí una nueva persona, una infección por un gusano maduro o por la forma quística. Este proceso alrededor para el desarrollo de una tenia madura durará cerca de unas 10 a 12 semanas. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando básicamente de unos 3 meses. Durante esos 3 meses, las personas se mantienen en su mayoría asintomáticos. Cuando ya la tenia madura y ya está en una forma larga, porque ojo, ahorita van a ver, por ejemplo, los videos, ¿sí? Puede llegar a producir hasta 50,000 huevos por día. Bien, y también se ha visto que tienen una vida prolongada, por lo menos de lo que se ha registrado con relación a la tenia, es 25 años en un huésped, ¿sí? O sea, también puede llegar a permanecer en una forma adulta por mucho tiempo y usualmente lo hace en la forma intestinal, ¿sí? Ahora, antes de pasar a todo esto, recuerden que tenemos 3 formas de tenia. Tenia solium va a infectar hacia los cerdos, principalmente a los músculos y hacia el cerebro. ¿Qué significa esto? Que también uno de los factores de riesgo es, por ejemplo, comer sesos. ¿Alguien de aquí ha comido sesos? Digo, si ustedes van a las carnitas, ahí los van a estar preparando, ¿eh? Sobre todo aquellos que no están bien cocidos, lo primero que ustedes tienen que sospechar es, vaya, no me quiero enfermar y mejor no me lo como, ¿sí? Si a alguien de aquí le gustan mucho los sesos. Con relación a tenia saginata, va a infectar hacia el ganado vacuno, hacia las reses, más en la porción muscular, y la tenia asiática infecta principalmente vísceras y el hígado de cerdos y de reses, ¿ok? Entonces, pues bueno, esto podría ser en algunas ocasiones visible, pero no, aunque no lo crean, esto ya son quistes mayores, o sea, estamos hablando de una forma muy, muy, muy grande, por así mencionarlo. ¿Qué es entonces la cisticercosis? Recuerden que tenemos 2 síndromes clínicos. El que nos interesa por parte de la forma quística se conoce así, cisticercosis. Y dijimos que es la enfermedad que se provoca por la larva enquistada. Y para entenderlo, estas manifestaciones clínicas van a ser extraintestinales. Los humanos, recuerden lo que la van a desarrollar principalmente por esta ingesta de los huevos de Taenia solium y sucede en estas 3 formas. Número 1, ingesta humana. ¿Qué significa esto? Que las personas podrían ingerir huevos que ellos mismos están excretando. ¿Por qué? Imagínense la siguiente situación. Una persona que tiene la forma adulta de la tenia, y esa tenia, recuerden lo que está produciendo huevos. Esta persona a lo mejor tiene sus defecaciones al aire libre, no se lava las manos, nuevamente come y ahí va a ingerir los huevos y estas formas ahora son quísticas, ¿sí?
Sin embargo, no es la única, es decir, no únicamente sucede esta porción de autoinfección, que es la que les estoy comentando. Podría también entonces infectarse por alguna otra persona que esté secretando esos huevos. ¿Por qué esto es importante? Porque los humanos en realidad pueden tener cisticercosis, ojo, aunque no coman carne de cerdo, ¿eh? Un vegano, ejemplo, una persona que se dedica a lo mejor a tener una, no sé, los árabes, sí, los árabes no ingieren formas alimentarias del cerdo. ¿Podrían tener cisticercosis? Por supuesto. O sea, no crean que es exclusivo únicamente para aquellas personas que se dedican a comer cerdo, cerdo, cerdo y cerdo. Por el simple hecho de que una persona llegue a contaminar un alimento de la forma quística de los huevos, podrían ingerirse y ahí es bienvenida la cisticercosis, ¿sí? Y también existe algo que se llama peristalsis inversa. ¿Qué es la peristalsis inversa? Que básicamente al momento de que la tenia está produciendo huevos, estos huevos tienen un peristaltismo retrógrada, es decir, por el movimiento intestinal comienzan a escaparse de las formas digestivas, es decir, podrían llegar a pasar a la forma gástrica y de ahí a lo mejor inclusive podrían llegar a lo mejor a una diseminación de otro órgano o sistema sin necesidad de que se excrete o de que sea una infección a través de huevos de otra persona. Bien, lo importante en todo esto es que estas formas extraintestinales, la gran mayoría, van a ser a nivel del tejido subcutáneo, pero lo que tiene relevancia clínica es el sistema nervioso central. Entre un 60 al 90% de las infecciones, y esto dependerá mucho del factor epidemiológico o la zona endémica donde se esté presentando, podría llegar a suceder algo que se llama neurocisticercosis, ¿sí? 60 al 90% de los pacientes, vuelvo a repetir, esto dependerá mucho de la zona, es la principal afectación, ¿ok? Y algo también que tienen que entender, la gran mayoría de los procesos por cisticercosis, y vuelvo a repetirlo porque muy probablemente venga una preguntilla también de esto, son producidos por Taenia solium. No significa que Taenia saginata y la asiática no lo produzcan. Sin embargo, es sumamente una diferencia enorme con relación a los casos. Ejemplo, para todos los que se documentan con relación a Taenia solium, son cerca del 97%. Estaríamos hablando que la repartición del 3% restante sucede entre la Taenia saginata y la asiática. Entonces, siempre vamos a relacionarlo en esta parte por probabilidad. Zonas endémicas, ejemplo, es lo que estamos teniendo en Asia, África, América Central. De hecho, cisticercosis es totalmente endémico para América Central. Bien, existe algo que se llama cenuro. ¿Qué es un cenuro? Es un estadio larvario, pero ojo, de otras formas de tenia. ¿Quién me dice cuáles son esas formas de tenia? Vamos a agregarle punto 5 a quien me diga por lo menos dos. De la forma larvaria producida por un cenuro, cenurasis o cenuriasis, ¿sí? ¿Cuáles son? A ver, 3, 2. Solitaria, tal vez. Doctor, A ver, alguien, Narci. A ver, Narci y Damaris. David, dime. David primero, después Narci y después Damaris. No, No escucho en realidad, David, ¿eh? solitaria. No, no, no. Ok, Narci. se me acaba de ir el nombre exacto, pero podría ser, por ejemplo, la tenia que porta el perro y los gatos. Tienen nombres específicos, ¿eh? O sea, tienen nombre con toda su especie. ¿Cómo se llaman? Porque en realidad se describen nada más tres. A ver, Monse. ¿No? Bueno, los que son los proglótides. No, básicamente son tres especies totalmente diferentes a las que les acabo de mencionar, ¿eh? Obis. Multiceps, Serialis, o sea, Serralis, si no mal recuerdo. ¿Y cuál era la otra? Brownie. Brownie, correcto. Brown. Ahora me acuerdo el nombre correcto, ¿eh? Déjenme buscarla de hecho. Brownie, es así como Brownie. Lo siento. Brownie. Bien, Multiceps, Serralis y Brown.
Estas únicas son las enfermedades que pueden provocar un cenuro. Un cenuro es una forma de estadio quístico larvario, pero muy diferente. Se observa, por lo menos en la morfología e inclusive en las biopsias, totalmente distintas a lo que es un quiste provocado por el cisticerco. Entonces, únicamente es para como una mención cultural, no se los voy a preguntar, pero deben reconocerlo que existen otro tipo de especies de taenias y esas son provocadas precisamente por ellas. Bien, bueno, manifestaciones clínicas, ahora sí. Dijimos entonces que por el periodo también largo, muchas personas van a ser asintomáticas. El hecho de que tengamos las dos formas, tanto la del gusano adulto o la tenia adulta, más la forma de la cisticercosis, ambas pueden ser asintomáticas. La primera, la tenia, recuérdenlo, puede llegar a vivir hasta 25 años y en una persona a lo mejor inmunocompetente podría a lo mejor estar manteniendo el que no tenga un crecimiento tan grande y bueno, básicamente va a vivir con muy poca sintomatología o casi nula, imperceptible en realidad. Y también las formas quísticas, que son los cisticercos, a menos de que crezca y a menos de que empiece a formar un efecto de masa, pues bueno, ahí vendrían otro tipo de síndromes que recuerden, van a ser en su mayoría a lo mejor asociados al sistema nervioso central. Entonces, bueno, primero, asintomáticas en su gran mayoría, la molestia más común va a ser específicamente por el paso de las proglótides, ya sea de una forma activa o de una forma pasiva. De lo que más se va a documentar para estos pacientes va a ser el dolor abdominal de tipo cólico, ¿sí? Y la náusea. Son los dos en realidad que podrían a lo mejor hacerse evidentes en un paciente. Recuerden lo que muchas de estas afectaciones parasitarias son en edades infantiles. Entonces, pues son más los que se pueden llegar a quejar del dolor abdominal, que no es localizado, que es difuso, que no es constante, más bien es intermitente, que es muy raro que llegue a provocar un dolor sumamente grande, a menos de que esa tenia tenga una movilidad y también un crecimiento muy grande que pueda desarrollar una obstrucción. Bien, pero estos dos son los síntomas más recurrentes. Debilidad, pérdida del apetito, en algunas ocasiones también se ha documentado el apetito incrementado, cefalea, alternancias entre estreñimiento y diarrea, ¿sí? Que la diarrea, vuelvo a repetir, como las que hemos tratado a lo mejor de entender en las enfermedades parasitarias, no tienen una especificidad como, por así llamarlo, el color, tal vez podrían sí ser un poco más apestosas. Recuerden que todas las enfermedades parasitarias tienden a apestar más, ¿sí? Y también podrían desarrollar prurito anal, ¿ok? ¿Cuál es la principal afectación? Bueno, etiología que nos va a causar afectación a nivel anal con prurito. Porque eso también es una pregunta de examen. Y vienen en casos clínicos. ¿Cómo se llama ese parásito? ¿Otra vez, Narci? ¿Me escuché? Oxiurios. Oxiurios, oxiurasis, ¿ok? Bien, ahora sí, si nosotros tenemos una parte del parásito que está creciendo, pues bueno, nos van a crear síndromes obstructivos. La complicación más frecuente, y la hemos visto por lo menos en la mayoría de las enfermedades parasitarias, es apendicitis. Sin embargo, podría ascender, podría llegar a las primeras porciones del duodeno, de ahí podría irse a la vía biliar, podría crear una obstrucción biliar, ¿sí? Se han documentado inclusive también otras localizaciones ectópicas. Estas son las más frecuentes a nivel del oído medio, a nivel vaginal y a nivel del útero. Que recuérdenlo, es más difícil, sobre todo, por ejemplo, con parásitos de un mayor tamaño que se involucre hacia el oído medio. Pero, en fin, se ha visto etiológicamente que puede llegar también a afectarlo. En los pequeñitos, recuérdenlo, lo más recurrente va a ser vómito, podría haber inclusive datos de fiebre, podría haber pérdida de peso. Son básicamente los síntomas generalizados para cualquier parásito, ¿sí? Bueno, déjenme configurar de una forma rápida el voice meter. Este es un videillo, no recuerdo si tiene este sonido o no, pero tardo menos de un minuto, ¿sí? Este es un video de un filipino, si no mal recuerdo.
Ok. Por favor, me avisan, recuerden si se escucha el video. Bien, ¿ahí me escuchan? Sí, doctor. Bueno, este en realidad no tenía como tanto sonido, pero ¿qué es lo importante? Observen cómo se mueve, ¿sí? A comparación de otras enfermedades parasitarias que ya hemos visto, este en inglés lo pueden encontrar como tapeworm. Es más como una cintilla, no es como una forma de espagueti, es más plano, ¿ok? Bien, cuando tenemos fases de un gusano adulto, podremos inclusive también verlo de forma extraintestinal. Em, son sumamente raras, pero esto, por ejemplo, es una tenia también en piel. I've never seen a tapeworm come out of an arm. Very funny. Well, they used a lot of packing. That's a freaking huge tapeworm. See the hole? Si nosotros vamos a llegar a ver una enfermedad extraintestinal, va a ser más producida por la forma quística, es decir, por el cisticerco. Sin embargo, se han documentado, ya lo han visto ahorita en el video, formas de tenia a nivel de la piel, ¿sí? Y ahora vamos a ver una complicación. Ah, muy largos. तो जा रहे थे हेलो साला वे कुछ कौन निकला इस तरह देख एडवेंचर है Bien, no sé si recuerdan que vimos hace algunas clases igual un procedimiento quirúrgico por una obstrucción intestinal, pero eran como espaguetis. Aquí podría verse más como un tallarín, si lo quieren mencionar, es más plano, ¿sí? Esa es la gran diferencia que existe entre la tenia, ¿ok? Bien, ahora vamos a la parte quística con relación a sus manifestaciones clínicas, la cisticercosis. Recuerden que esta se va a ingerir, de ahí va a pasar al intestino, va a pasar a la circulación sistémica y de ahí se puede ir a un montón de sitios anatómicos. Lo que ustedes están viendo en las fotografías es precisamente la forma quística en la lengua,
¿sí? Que por lo menos para las edades infantiles se ha documentado de una forma frecuente. Entonces, la mayor localización va a ser a nivel del tejido subcutáneo y a nivel intermuscular. Dentro de lo que más se ha estado también observando en forma recurrente es la alteración a nivel ocular y las formas a nivel cerebral. Recuérdenlo, hasta un 60 a un 90%. Esto dependerá mucho de lo que ustedes lean o quien describa básicamente la enfermedad. Cuando nosotros evaluamos a un paciente, tenemos que estar pensando que este paciente no únicamente tiene un nódulo, ¿sí? Cerca de un 95% tiene más de una forma quística. Inclusive se han informado casos clínicos con más de 200 quistes. Los síndromes característicos, recuerden que bastan o están más relacionados hacia el sistema nervioso central porque es lo que tiene más relevancia, o más bien ha sido lo que más se ha estudiado por el hecho de que causa sintomatología muy similar hacia otros padecimientos. Entonces tenemos 3 tipos. Número 1, convulsiones. Número 2, convulsiones asociadas con hipertensión intracraneal. Y número 3, los trastornos psiquiátricos. Bien, pueden venir básicamente separados o inclusive de una forma simultánea. Inclusive se han descrito también manifestaciones por formas quísticas flotantes, vamos a llamarlo así entre comillas, que podrían inclusive bloquear el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta es una forma que pasa hacia la región muscular y es a nivel de la lengua. Neurocisticercosis, entonces, dijimos son 3 convulsiones asociado con hipertensión intracraneal y los trastornos psiquiátricos. Con relación a las convulsiones, estas son causadas básicamente por una localización del cisticerco a nivel del parénquima cerebral. Lo que hay que estar estudiando en este tipo de pacientes es descartar otro tipo de procesos meníngeos, porque de alguna forma podría dar una similitud hacia otro tipo de manifestaciones como las que ya hemos estudiado, ejemplo con estafilococo dorado, con neumococo, inclusive con algunas afectaciones a nivel anatómico, ejemplo, un evento vascular cerebral. Entonces, sí hay que hacer diferencias o incluir dentro de los diagnósticos diferenciales un proceso infeccioso por un parásito. ¿Cómo se va a observar? Pues única y exclusivamente con un estudio de imagen. En este caso, las tomografías vienen siendo lo más sensible y las resonancias magnéticas para detectar las formas quísticas, que de hecho se ve con una hiperdensidad a nivel de la tomografía. Y esto, por ejemplo, son cortes histológicos post-mortem para una persona que tiene, vaya, no sé cuántas formas quísticas, pero este es precisamente el parénquima. Cuando nosotros tenemos la asociación de la hipertensión intracraneal, esta está producida por la obstrucción del líquido cefalorraquídeo, precisamente por estos quistes. Y usualmente la localización viene siendo a nivel entre los ventrículos, es decir, intraventricular. Las características clínicas de los pacientes vienen siendo cefalea, náuseas, vómito, puede asociarse precisamente vértigo, inclusive se ha descrito el papiledema. Y con relación a los trastornos psiquiátricos, esto sucede con mayor frecuencia a nivel de los adultos. Es más común en los adultos que en los niños. Si un pequeñín va a tener algún tipo de trastorno asociado por un neurocisticerco, básicamente se describe con mayor asociación los problemas de aprendizaje y problemas cognitivos. Entonces, recuérdenlo, si nosotros tenemos un proceso de neurocisticercosis y ya es sintomático el paciente, tendremos que primero hacer diferencias clínicas con meningitis. Ahora, existe una forma que se conoce como meningitis cisticerca. Eso es básicamente la forma aguda, que también podría suceder. Pero antes de una meningitis cisticerca, tendríamos por lo menos la asociación viral o asociación bacteriana, con mayor probabilidad que la parasitaria. Bien, cuando tenemos otro tipo de manifestaciones, ejemplo a nivel ocular, se localiza básicamente a nivel del espacio subretiniano, es la principal localización. También tenemos a nivel del vítreo, a nivel conjuntival, como es el caso de la imagen. Y los pacientes lo primero que tienen es una sensación de cuerpo extraño, podría asociarse a un dolor intenso, visión borrosa o pérdida de la agudeza visual en términos generales. A nivel muscular, recuérdenlo, como ya lo vieron en el video,
se puede encontrar con más frecuencia la forma quística que la forma larvaria adulta. Lo que ustedes están observando es precisamente una tomografía, un escaneo de resonancia magnética donde todos estos puntilleos precisamente son cisticercos. Se ven como si fueran calcificaciones. Bien, lo principal que va a provocar a nivel muscular se conoce como miositis, que es el proceso inflamatorio del músculo. Y recuerden lo que también a nivel dermatológico podríamos observar nódulos subcutáneos. Algo de lo que sucede muy frecuente puede ser a nivel articular y se puede confundir, ejemplo, a nivel de la muñeca con un quiste sinovial, ¿sí? Hay que hacer diagnósticos diferenciales. Es más frecuente, ejemplo, un quiste sinovial que un quiste por cisticerco. Pues se describen más en regiones que son tercermundistas. En los países industrializados se describen como enfermedades importadas. Se habla en términos generales por la Organización Mundial de la Salud, cerca de 50 millones de casos mundiales, y las personas que llegan a tenerlo y que pertenecen a lo mejor a un país desarrollado, básicamente es por el evento de migración o los viajes rurales que lleguen a realizar. Las regiones más endémicas, Asia, África y América Central. De hecho, por lo menos donde yo leí ahorita el ciclo vital para darle un repaso, hace mención que México no pertenece a América Central, pero básicamente se dice, de México para la Patagonia, básicamente es una región endémica donde existe un sinnúmero de casos porque no se cuantifican de una forma real para la parte de la cisticercosis, ¿sí? En México encontré esto como prevalencia, se habla de un 3.6% de la población general, o sea, para mí significa mucho ese número, ¿sí? No tiene una predilección racial, sin embargo, recuerden lo que a lo mejor las entidades, vamos a llamarlo más locales, asentamientos indígenas o a lo mejor asentamientos comunitarios de ciertas etnias, son las que van a involucrarse más en este tipo de procesos, ¿sí? Hombres igual a mujeres y no es común encontrar estas afecciones en menores de 2 años. Es decir, por lo menos para la epidemiología se habla de 2 años en adelante. ¿Por qué? Eso tiene un porqué. ¿Quién me dice por qué? Porque a los niños no se les, menores de 2 años no se les puede, bueno, a uno se les puede dar con alimentos sólidos, ¿no? Muy bien, Janit. Sí, es de hecho por eso, por la lactación, ¿sí? Entonces, un paciente que tiene a lo mejor arriba del año es cuando comienzan a darle otro tipo de alimentos, ¿sí? Que no sé si les he comentado, en algún momento les conté una eh, experiencia que tuve con un trabajador. Un trabajador se acercó conmigo para unas recomendaciones con su recién nacida y a los 2 meses lo que le estaba dando esta persona para que creciera fuerte y a lo mejor no tuviera ningún problema en el desarrollo era chocomilk. Entonces, podemos ver casos a lo mejor en las que la lactación la inician muchísimo antes y, ¿por qué no? Si se tiene a lo mejor la carne de cerdo, algunas personas pensarán que es la mejor forma de alimentarlos. Entonces, por eso vienen algunos casos que son muy esporádicos, en donde sí se puede observar en menores de 2 años. Pero básicamente la epidemiología surge arriba de los 2 años, precisamente por lo mismo, por el proceso de ablactación. Bien. Bien, diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Recuerden que tenemos que a lo mejor describir si el paciente está teniendo una forma adulta o la forma quística. Primero, ¿qué podríamos observar en una citometría hemática? Una eosinofilia leve sucede alrededor del 45% de los pacientes y lo mejor para realizar es un coproparasitoscópico, recuérdenlo, en 3 días diferentes, no mayor a 10 días. Y lo que podríamos encontrar son las proglótides grávidas, que es la forma quística o inclusive a lo mejor algún tipo de forma adulta. Bien.
Hay una especificación que no vale la pena que la explique con relación a la diferencia entre Taenia solium y Taenia saginata, y básicamente es por la ramificación, pero no es específica, por eso se habla mucho a nivel histopatológico, que preferentemente se tendrá que realizar una forma de detección enzimática. Esto básicamente se realiza por la forma de ELISA, ¿sí? Se puede detectar a un portador de Taenia solium con una sensibilidad cerca del 85%, con una muy buena especificidad, arriba del 90%. Los análisis moleculares básicamente vienen teniendo una forma de aceptación adecuada en países industrializados, sobre todo, porque son mucho más rápidos y porque la alta especificidad al momento de que surgen una positividad para ellos, pues vaya, básicamente se les dará el tratamiento y resuelven de una mejor forma, mientras que para el coproparasitoscópico, pues vaya, tendrían que esperar por lo menos a lo mejor un 24 horas y esto podría a lo mejor retrasar algunos tratamientos, ¿sí? Se ha también trabajado en una PCR que se llama CoproPCR específica para Taenia solium. Tiene también una alta sensibilidad y esta es muchísimo más específica. A decir de todo lo que tenemos por lo menos en este recuadro, la prueba más específica es la PCR, ¿sí? Pero lo que tenemos a nuestro alcance, por ejemplo, va a ser la coproparasitoscopía. Bien, ¿qué tenemos ahora con relación a la neurocisticercosis? Se dice por lo menos en las guías de CDC y en las guías de la Organización Mundial de la Salud que a toda persona con una sospecha de neurocisticercosis tendremos que realizarle también un examen a nivel de las heces, es decir, un coproparasitoscópico. ¿Por qué? Porque recuerden lo que la forma de adquisición podría ser por una autoinfección o por una peristalsis retrógrada. Entonces tendríamos que también asegurarnos que el paciente no tiene la forma adulta, porque obvio podría a lo mejor incluso hasta complicarse. Bien, lo que se solicita con mayor recurrencia es el estudio de líquido cefalorraquídeo. Para eso se realiza una punción lumbar. Entre un 50 a un 90% de los pacientes surgen anormalidades que no tiene una especificidad en realidad, por ejemplo, el aumento de las proteínas, la disminución de la glucosa a nivel del líquido cefalorraquídeo, recuentos celulares eosinofílicos en líquido cefalorraquídeo, que podría ser a lo mejor lo que orientaría más hacia el diagnóstico. Se pide sobre todo a nivel de la punción lumbar y el análisis de este líquido que se realice una tinción de Giemsa-Wright, ¿ok? La prueba de elección para detectar y confirmar un diagnóstico de neurocisticercosis es la EITB. ¿Qué significa eso? Es inmunotransferencia ligada a enzimas. Tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%. ¿Correcto? Entonces, si les pregunto en el examen cuál es la prueba más específica o la prueba de elección para determinar neurocisticercosis, será la inmunotransferencia ligada a enzimas EITB. ¿Correcto? Esa es la mejor forma. O sea, se realiza ya en una gran cantidad de países que también tienen una endemia. Entonces, en México se puede conseguir, por supuesto que se puede conseguir. Si ustedes me dicen, ¿lo podemos conseguir en Ciudad del Carmen? No lo sé, no lo creo. Bien, pero en una gran cantidad de hospitales de tercer nivel ya se tiene. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de casos de neurocisticercosis en México. Ahora, con relación a la imagen, recuerden que tenemos muchas formas, sobre todo las quísticas, van a poder ser evidentes los cisticercos como procesos calcificados y podríamos solicitar una radiografía simple. Entonces, podríamos solicitarla a nivel del cuello, brazos, muslos, podríamos inclusive encontrarlo a nivel del tórax. Y lo único que hay que conocer es que para que suceda una calcificación y que sea evidente en una radiología, en una radiografía simple, el proceso de calcificación del cisticerco, perdón, porque recuerden que puede ser en cualquier parte del cuerpo, se produce en cerca de 3 años, ¿sí? Entonces no es como tan inmediato. Si alguien tiene una sospecha de que acaba de adquirir la forma quística, pues no va a ser necesaria este tipo de proceso de imagen, porque en realidad no va a ser evidente. La tomografía axial computarizada tiene una superioridad hacia la resonancia magnética, la MRI, revela sobre todo quistes con granulomas o como si fueran granulomas en un diámetro de cerca de 5 a 20 milímetros y pueden ser, recuérdenlo, únicos
pueden estar sobre todo asociados a nivel de una neurocisticercosis, a nivel de la corteza o la unión sobre todo del parénquima entre la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Qué más hay que decirle? Hay sobre todo algunas asociaciones de edemas que puede detectar la tomografía por formas maduras de la tenia, pero ya muertas. Si nosotros damos un tratamiento muy bueno con relación a ya sea el praziquantel o el albendazol, que ahorita vamos a especificar en qué tipo de síndromes clínicos se utiliza cada uno de ellos, el parásito se puede morir, pero no se absorbe de una forma rápida. Muchas veces tendría, si es muy grande, tener que hacerse algún tipo de resección quirúrgica. Entonces, también puede ser evidenciado tanto en una tomografía y también en la resonancia magnética. ¿Por qué pongo un poco más en negrita la parte de la resonancia magnética? Aquí lo que hace este tipo de procedimiento en imagen es la identificación de los nódulos murales dentro de un quiste. Es decir, una porción muy pequeñita y alrededor la evidencia de una forma, vamos a llamarla calcificada, más hiperdensa. Esta lesión, el nódulo mural dentro de un quiste, es patognomónico para la neurocisticercosis. Bien, se podría, obvio, hacer otro tipo de determinación diagnóstica, ejemplo, no sé, una biopsia. Ahí, obvio, será la evidencia del cisticerco ya como tal. Con relación al tratamiento, bueno, podemos, si tenemos la forma de un síndrome clínico provocado por la tenia adulta, que recuerden, en su mayoría va a ser a nivel intestinal, una gran mayoría de los casos, arriba del 85%, inclusive en algunos libros determinan que la forma intestinal es cerca del 97%, dependiendo de dónde lo lean, pero tendríamos que presentar a lo mejor la forma intestinal como la más recurrente. El tratamiento de elección se llama praziquantel. Bien. El segundo tratamiento de elección se llama niclosamida. Ahora, todas las formas que se hagan evidentes para la fase adulta tienen que ser tratados, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente se tratará de prevenir la cisticercosis en este paciente por el efecto de una autoinfección. Tratamiento de elección para una tenia adulta, praziquantel. De hecho es con Q, pero en los libros en español lo ponen con la C, praziquantel. Ahora, si tenemos una cisticercosis, tendremos que hacer ahora sí una relación. Esto implicará mucho el tamaño, si tiene algún efecto de masa en el órgano o sistema que esté teniendo, pero por lo menos lo que se describe en las formas asintomáticas de esta forma enquistada es que únicamente se tienen que vigilar. No se les dará un tratamiento. Bien, porque recuerden que en muchas ocasiones pueden ser múltiples, como la imagen que ustedes acaban de observar con relación a los muslos de la persona. Lo que se describe en las guías internacionales es que hay que darle una vigilancia de 16 años. O sea, muchos pacientes incluso se les va a olvidar que tienen ahí un cisticerco. No sé si les comenté, yo tenía neurología en la UAP, ahí la tomé, y nuestro profesor, bueno, el profesor que me dio en esa ocasión, nos presumió su neurocisticerco, ¿eh? No sé qué haya sucedido con este doctor, pero él nos llevó su tomografía y nos dijo, miren, acá está mi neurocisticerco. No tenía ningún síntoma según él. Vuelvo a repetirles, no sé qué haya pasado posteriormente con eso, ¿eh? Entonces, cisticercosis asintomática, vigilancia sin ningún tipo de tratamiento. El tratamiento para la neurocisticercosis, vamos a llamarlo, es controvertido. Podrían encontrar que el tratamiento obvio de elección puede ser el quirúrgico, pero mientras no dé una sintomatología, no hay una indicación. Ahora, lo que sí está descrito en este tipo de guías por la Organización Mundial de la Salud es que al momento de que tenemos una neurocisticercosis, lo más adecuado es darle un tratamiento con albendazol. El albendazol en este caso es el tratamiento de elección, ¿sí? En segundo lugar viene el praziquantel. El tratamiento sobre todo debe estar encaminado a la disminución del tamaño y posteriormente a que esta forma enquistada se rompa y después se absorba y se solucione por el sistema inmunológico.
Los tratamientos, sobre todo para este tipo de pacientes, pueden llegar a ser prolongados. No crean que es como las parasitosis que veíamos anteriormente, que a lo mejor requería nada más o una sola dosis o a lo mejor hasta 3 días del albendazol. No, aquí podría llegar a tener un tratamiento inclusive hasta de 3 meses. Dependerá mucho de la respuesta inclusive antiinflamatoria que suceda con el albendazol, porque en algunas ocasiones se ha reportado que para estas neurocisticercosis se tiene que asociar un glucocorticoide para que no empiece a crear un efecto expansivo al momento de que se rompe el neurocisticerco, ¿sí? Entonces, hay que vigilar muy bien esta sintomatología. La indicación quirúrgica va exclusivamente para aquellos quistes que se encuentren a nivel ventricular, a nivel ocular y a nivel espinal. Todos ellos sí tienen una indicación absoluta de realizar un procedimiento quirúrgico. Bien. El único que me falta es ponerles este video, así es que es igual un procedimiento quirúrgico para liberación intestinal. Don't take in the abdomen, no? Where there's bowel. इंटेस्टाइन दिखा ना Right, पूरा ले रहा हूँ ना मैं क्या I'm- चिल्ला कर Oh my god कितनी मोटा है मैगी मीटर तो परत आज चालला बाबा बाबा इतना बड़ा कैसे रहता है केसरी बोर्ड में एस्करिस तो नहीं है आपको एस्करिस नहीं है तो पक्का है कंफर्म है आम्ही तिकडून बघू का हाय बॉय आतमध्ये बसलो एक मिनट लेंथ मध्ये छे Sir, खूपच मोठा आहे सर. Oh my god. हा. हा तर काढा. Yeah, this has to be Guinness record, yeah. Now it is completely out. मॅडम इकडे मॅडम इकडे तुमच्या साईडला घ्या अजून तिकडे घ्या व्हिडिओ काय झाली they were moving at the time of surgery they were Muy bien, entonces, ¿ya vieron el tamaño? Es básicamente, no sé quién lo dijo, creo que fue David que dijo una solitaria. Ese es el nombre común, por lo menos que en México se le da a este tipo de infecciones parasitarias, ¿sí? La mayoría vienen siendo formas larvarias únicas, ¿sí? Y bueno, ya lo acaban de ver. ¿Alguien ha tenido algún caso, ya sea familiar, conocido de una teniasis? ¿Cuántos metros midió ese autor? ¿Saben? No lo he visto en realidad de una forma completa porque dicen, pero supongo más de 3 metros, ¿eh? Eso sí. Así es, entonces, pues bueno, es Según medio... que investigué, doctor, una tenia puede medir entre 1 a 10 metros de largo, la más grande que se ha registrado, si no me equivoco. Sí, claro, entonces, bueno,
Ya saben, hasta un pequeñito podría tener una forma parasitaria adulta muy grande, ¿eh? Bien, déjenme nada más regresar a mi audio normal, ya no tengo videos y vamos a terminar con Echinococcus, ¿eh? Denme menos de un minuto. Bien, ¿me escuchan? Doctor, yo tengo una pregunta, bueno, una duda. Adelante, adelante, digo, adelante, Yanitze. Bueno, es que una vez una maestra me comentó, bueno, en una clase, un caso, no me acuerdo, creo que era conocido de ella, que esa es también, bueno, mi pregunta era que esas se pueden como observar cuando una persona va al baño, o sea, de que pueden excretar por ahí. Sí, claro, la gran mayoría de todas ellas va a ver la forma parasitaria adulta en el momento en el que recibe el tratamiento, ¿sí? O sea, sí se puede observar la forma adulta, a lo mejor en la defecación, y tendrá que ver mucho de que la forma parasitaria no tenga un adosamiento tan grande hacia nivel del revestimiento intestinal. Pero sí, o sea, sobre todo Taenia tiende a adherirse también mucho hacia el intestino delgado y esto, bueno, a menos de que se realice el tratamiento adecuado, ya es cuando se desprende, ¿eh? Eh, em, no es tan frecuente observarlo como las formas maduras que hemos visto con otro tipo de parasitosis, ¿eh? Es decir, para que tú puedas observarlo en una forma para que puede ser más fácil, ejemplo, con Ascaris lumbricoides, ¿eh? Ok, gracias, doctor. Bien, adelante. No sé si Narci también habías abierto tu Sí, micrófono. doctor, tenía una duda, es que igual en lo que había yo investigado, había visto que en ciertos casos se pueden observar los proglótides de la tenia en la feces de los ¿Es correcto? pacientes. Sí, sí, sí. Recuerden lo que, sobre todo en el coproparasitoscópico, es de lo que más frecuente se encuentra, ¿eh? Los proglótidos. Ahí entonces, dependiendo del tamaño, también podrían llegar a observarse. Yo busqué imágenes, pero digo, a veces sí vienen en internet para colocarlas como las evacuaciones que han visto en todas mis diapositivas, pero en esta ocasión no encontré proglótides en las evacuaciones, ¿eh? Pero sí, sí se pueden observar, eso es cierto, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Si no, ya pasamos a Echinococcus. Doctor, ¿Sí? en la vía subcutánea, había mencionado que la teniasis igual se puede presentar en la vía subcutánea, ¿verdad? Es correcto. Es muy raro, muy raro. Si ustedes van a observar una forma extraintestinal, va a ser más provocada por el cisticerco que por la forma adulta, ¿sí? Entonces, pero ya vieron, ahorita hay formas adultas que se extraen a nivel de subcutáneo o tejido muscular. Sumamente raro, ¿eh? O sea, no crean que está como tan descrito inclusive a nivel literatura médica, pero es una tenia, ¿sí? Si ustedes van a observar, en realidad van a ver más los nódulos como por ejemplo de la lengua en la piel. Y ahí sí pueden encontrar muchísimo más imágenes. Ujú. Bien, ¿algo más, Doctor, me chicos? surge otra duda, Sí, no adelante. sé si aquí aplique ese término, pero yo por lo menos que he ido mucho a pueblitos, ahí lo conocían como sapillo, ya que la carne tiene sapillo. Yo nunca había escuchado esa. Seguramente sí. Digo, cada quien, de acuerdo al regionalismo, podría decirle como muchas formas a las enfermedades, ¿eh? Ejemplo, no es el caso, varicela. Varicela yo he escuchado que le dicen también popocha. Ujú. Y no dudo que se le diga también de esta forma a la mejor a la teniasis, como tú mencionas, Narci, pero yo por lo menos no lo he escuchado antes, ¿eh? ¿Ok? ¿Algo más, chicos? Nada. Bueno, vamos entonces a Echinococcus, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con relación a la equinococosis?
El principal síndrome clínico que vamos a observar con esto, o el más relevante, se llama quiste hidatídico. No confundir con una mola hidatídica. ¿Sí? Esa es otra cuestión, esa es otra patología que sucede a nivel ginecológico, ginecobstétrico. ¿Sí? Esto se llama quiste hidatídico. Y nos habla del proceso o síndrome clínico de la fase o forma larvaria, igual quística, de un parásito, de una tenia también, que se conoce como Echinococcus granulosus. Bien, ahora, aquí hay algo muy importante, porque como bien han visto en la mayoría de los ciclos de vida, la forma en la que los humanos la adquieren viene siendo casi porque interviene en el proceso de ciclo de vida. Sin embargo, para la parte de la equinococosis, nosotros se le conoce como un huésped accidental, ¿sí? Vamos entonces a ir explicando poco a poco. Los principales que están involucrados son animales herbívoros y animales carnívoros. Entonces, el humano, vuelvo a repetirlo, tiende a ser un huésped intermediario, pero no frecuente. Sobre todo, esto se produce ahora sí más en regiones más aisladas, donde a lo mejor se tienen perros que son utilizados como de cacería o que se utilizan para el pastoreo, algunos herbívoros, y bueno, se convive con animales carnívoros, inclusive se han descrito hasta lobos, ¿bien? Eh, y que se llegan a infectar de una forma casual los humanos. Las fases adultas de las tenias no llegan a medir tanto como, por ejemplo, la tenia solium y la saginata. Estos llegan a tener de 3 a 6 milímetros de largo, no son tan grandes, y habitan estas formas adultas en huéspedes carnívoros. Los más involucrados, o por lo menos en el ciclo clásico, que así se llama por parte de CDC, son los perros, ¿sí? Pero también se observan en coyotes y en lobos, ¿bien? Ahora, aquí tenemos coyotes y lobos únicamente en las regiones del norte. Y la forma quística del parásito se conoce como quistes equinococócicos, ¿sí? Y los huéspedes intermedios principales son herbívoros, que son las ovejas. Ganado bovino, puede existir inclusive también afectación hacia las cabras, inclusive se ha descrito en cerdos y hasta en caballos. Bien, pero bueno, vamos entonces a explicar el ciclo de vida típico. Involucra básicamente a un perro y a una oveja. Punto número 1. Los huevos son eliminados de un perro infectado por una forma adulta. Entonces, esto es lo más frecuente que sucede, ¿sí? Al momento que el perro defeca, igual se contamina el pasto o se contamina el alimento, principalmente es el pasto. Y ahí, bueno, los habitantes que se dedican a este tipo de forma de vida, en granjas principalmente, sacan a pasear a sus ovejas, las dejan al libre pastoreo y entonces estas ovejas adquieren, mediante la alimentación de esta forma contaminada, pues la forma del huevo. Llega hacia su intestino y en el intestino surge la eclosión. Posteriormente, al momento, recuerden que todo casi parásito en forma de huevo quística que llega al intestino va a empezar a formar una penetración a través del revestimiento y ahí nuevamente una diseminación sistémica que obvio en este caso para el Echinococcus lo recoge la sangre y los transporta por todo el cuerpo. Principalmente para la parte de la oveja se establecen a nivel del hígado y a nivel del pulmón, ¿sí? Ahí surge un proceso de transformación, un proceso de desarrollo del mismo quiste y se produce dentro de este quiste, le empiezan a salir cabezas, ¿sí? Que son básicamente estas. Esto se le conoce como protoescólices, ¿bien? Entonces, es una forma de reproducción asexual que tiene esta forma de larvaria y se vuelven infecciosos. Entonces, ya tenemos una primera fase en donde el herbívoro
el herbívoro acaba de ingerir el huevo y este huevo ya se transformó y esa forma se llama protoescoles o protoescólices. Es básicamente lo mismo. Bien, bueno, dentro de este ciclo de vida, recuerden lo que nosotros somos como parte accidental. Estos protoescoles o protoescólices se mantienen precisamente en estos órganos de estos herbívoros. Al momento de que llega, ejemplo, a comérselo un perro porque lo haya matado o porque el mismo humano lo haya matado para alimentar a demás gente o alimentar inclusive a sus perros o X razón, ¿sí? Digo, son las que más frecuentes se mencionan en esto, ¿sí? Pero el perro, que es casi siempre el que tiene o el que se involucra en el ciclo de vida, se come esas vísceras, ¿bien? Y entonces, dentro del perro comienza a crecer la forma adulta. Suceden alrededor de unos 50 días en donde se convierte a esta fase adulta y esta fase adulta va a producir nuevamente mayor cantidad de huevos. Denme un minuto porque aquí anda medio nerviosilla mi perro. Denme un minuto. Bien, lo siento, ya regresé con ustedes. Entonces, el ciclo Doctor. básicamente... ¿Sí, adelante? Porque ahí dice tenia. ¿Por qué dice que? Ah, porque es una tenia, ¿sí? O sea, es una fase de tenia. Las tenias son parásitos que básicamente tienen una forma alargada, ¿sí? Entonces, el Echinococcus es una tenia. También llega a esa fase entonces. Sí, 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 tiene una fase adulta que se le conoce así como tenia. O sea, no, no las tenias son exclusivamente de las que hablamos, que es la saginata, asiática. Inclusive les dije de las formas que tratan de crear otro tipo de cenuros que son la Serralis y la Brown, todas ellas. Esta es una forma también de tenia. Ahora, para regresar un poco al ciclo, el ciclo en realidad son ellos dos, ¿eh? Es el perro, la oveja, el perro, la oveja. ¿En qué parte interviene el humano? En la parte en el que para el herbívoro, pues ahí se adquiere por parte de nosotros la forma quística, es decir, nosotros estamos entrando al punto infeccioso en donde se ingieren los huevos de la misma tenia provocadas por el herbívoro infectado. Las personas, ejemplo, que llegan a manipular carnívoros infectados o ingieren alimentos contaminados por materia fecal que contengan a la tenia, pueden adquirir la enfermedad. Si una persona por la misma enquistación que tiene en el proceso del hígado o los pulmones, la oveja se la puede comer y también se causa la enfermedad, perdón, el quiste hidatídico, ¿sí? Algo que comí este año y nunca lo había probado fue pulmón de oveja en un viaje que realicé. Y bueno, ese es uno de los riesgos tal vez que se adquieren. Este tipo de alimentación es mucho a nivel rural. Bien, entonces en esa parte entramos nosotros. Bueno, fisiopatológicamente se describen estas dos formas, equinococosis primaria y la equinococosis secundaria. ¿Qué tiene que ver cada una de ellas? Primero, la forma primaria implicará muchísimo la forma en la que una persona adquiere por primera vez una infección por algo que se conoce como el metacéstodo. Bien,
Se desarrollan a partir básicamente de algo que se llaman oncosferas y es una infección que se adquiere básicamente por transmisión oral, es decir, se ingiere la forma larvaria. En esta parte, estos quistes larvarios pueden diseminarse, existe la probabilidad de diseminarse hacia otro órgano. 80% de los casos únicamente tienen una forma solitaria del quiste, ¿sí? Y el sitio de mayor afectación, esa es una pregunta de examen, con relación a la aparición del quiste hidatídico, la gran mayoría van a ser a nivel hepático. Es decir, si ustedes van a observar quistes hidatídicos, yo he observado quistes hidatídicos y yo he entrado muchísimo a cirugías de quistes hidatídicos, se observan precisamente a nivel del hígado. El segundo órgano más involucrado es el pulmón, eso ya no se hace por parte de cirugía general, lo hace el cirujano cardiotorácico. Bien. Pero esta es la parte de la equinococosis primaria. Con relación a la equinococosis secundaria, es básicamente cuando el tejido de esta larva o del mismo quiste comienza a proliferar. Y esto sucede cuando se disemina del sitio primario hacia otra forma de tejido, hacia otro órgano, hacia otro sistema, y también involucra a los metacéstodos, pero más frecuente a la ruptura que sucede por parte espontánea o mediante el tratamiento médico que se le está dando al paciente con equinococosis primaria. Ejemplo, hay muchas personas que llegan a realizar procedimientos quirúrgicos para hacer la resección del quiste a nivel hepático y muchas veces se llega a hacer a nivel endoscópico. Sin embargo, si ese quiste sucede una ruptura, ahí vamos a poder tener o encontrar una diseminación de la forma de los tejidos, del propio parásito. Eso es un problema, ¿bien? Porque una de las principales consecuencias es una reacción eosinofílica que podría inclusive involucrar una reacción anafiláctica. Bien, las equinococosis secundarias sobre todo desarrollan mayor riesgo de un choque anafiláctico. No es nada conveniente. Por eso se tiene que evaluar también mucho a nivel radiológico si ese quiste se puede o no operar o se puede resecar de una forma adecuada. Bien, denme un minutito, ¿sí? Esto es un quiste, ¿sí? Los quistes se describen como tejido del parásito rodeado por tejido del huésped. Bien, se le conoce entonces como un pericisto. Es un quiste que está protegido básicamente por una lámina, que así se conoce, una lámina germinal, que es multipotencial, que va a dar lugar, sobre todo en el propio parásito, a una gran cantidad de cápsulas de crías, ¿sí? A esas cápsulas o producción de crías se les llama protoescoles o protoescólices, ¿sí? ¿Qué tienen dentro de una cavidad? Tienen un líquido, ese líquido es transparente y en una forma histopatológica se pueden observar esas cápsulas y usualmente se describe una tasa de crecimiento aproximadamente hasta de 1.5 centímetros. Bien, entonces esto es un quiste. Manifestaciones clínicas. Los síntomas, sobre todo, recuerden lo que en un quiste hidatídico va a tener una relación con el órgano involucrado. Tiene muchísimo que ver el tamaño del quiste, el sitio donde esté localizado, ejemplo, no es lo mismo que esté en la cabeza del páncreas que a lo mejor esté en el cuarto lóbulo del hígado. Bien. Si puede existir a lo mejor una interacción del mismo quiste por su proceso de efecto de masa y que esté generando un proceso expansivo y a lo mejor involucre a otro tipo de órganos. Ejemplo, sucede mucho a nivel del hígado que involucra las cúpulas diafragmáticas y puede existir una irritación a nivel pulmonar. Y recuérdenlo, las formas secundarias de la equinococosis, al momento de que es lo más frecuente, existe una ruptura médica por el tratamiento quirúrgico,
las principales complicaciones van a ser reacciones inmunológicas. Entonces, en la mayoría de los pacientes, las manifestaciones no son perceptibles. Van a llegar a tenerlo, y vuelvo a repetirlo, hasta que se sienta esa ocupación de masa. Tenemos, o por lo menos de lo que se describe, es una presión desarrollada a nivel del órgano involucrado. Esto sucede, ojo, en meses a años, ¿eh? Tampoco es de una forma inmediata. Y algunos inclusive pueden llegar a crecer y pueden ser asintomáticos, otros se pueden inclusive romper de una forma aislada, sin necesidad de tratamiento, sin necesidad de la manipulación, e inclusive pueden llegar a colapsarse. Dentro de las manifestaciones, recuérdenlo, a ese nivel intestinal, a nivel hepático, se describe muchísimo el malestar abdominal con una falta de apetito, que esto es como muy frecuente en cualquier parasitosis. Y tenemos una masa palpable que podría ser evidente a nivel abdominal, intestinal, y también en el reborde costal derecho, que es muy frecuente, y la hepatomegalia. Bien, la hepatomegalia es muy fácil de estar palpando y, bueno, tendrá que ver también mucho la habilidad para que ustedes puedan a lo mejor determinar si existe o no ese tipo de agrandamiento del hígado. Cuando existe una ruptura y colapso del quiste, recuerden lo que se provoca la equinococosis secundaria, que podría tener un efecto de diseminación hacia vertimiento del líquido a la cavidad peritoneal, a la cavidad pleural, al pericardio, a los conductos biliares. Yo he visto casos de conductos biliares afectados por una equinococosis secundaria, y también se describen, que eso yo no lo he visto, hacia los vasos sanguíneos. Esto podría crear formas de embolias. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque recuérdenlo, existe una gran determinación para las partes de cómo darle el tratamiento. Bien, entonces, de las manifestaciones clínicas más comunes, recuérdenlo, son las digestivas. ¿Qué vamos a poder encontrar? A nivel digestivo, vómito hidatídico o a nivel de las membranas. ¿Qué significa esto? Cuando el quiste, ejemplo, podría estar en la luz del intestino o a nivel gástrico o muy cercano de la unión gastroesofágica, porque también podría suceder, por la misma presión que se genere, se podría romper. Y al momento de que se rompe, recuérdenlo que esto pues, tiene que escaparse hacia algún sitio. Hay muchos casos descritos en donde las personas vomitan y al momento de que vomitan, viene ahí precisamente la forma hidatídica y también membranas propias del quiste. Puede suceder ictericia en los pacientes, puede suceder colangitis, puede suceder hasta efectos de pancreatitis con dolor característico en hemicinturón, a nivel del epigastrio. Puede suceder datos adicionales de los abscesos hepáticos, como dolor, aumento de las pruebas de funcionamiento hepático. Puede suceder inclusive hipertensión portal. En algunos pacientes se ha descrito ascitis, ¿sí? Compresión o trombosis de la vena cava inferior, y esto puede simular mucho como si fuera una tumoración. Bien. Puede inclusive generar fístulas, ¿eh? Es decir, comunicación a nivel de los tejidos, sobre todo el que es más recurrente, y eso se describe en todos los libros, es a nivel bronquial. Por lo mismo de que tiene una localización a nivel hepático, se puede llegar a romper y crea una fístula, una comunicación entre el tejido pulmonar y el tejido hepático. Bien, aquí por ejemplo vemos la tomografía, aquí está el quiste, ¿sí? De hecho, esto es muy, muy, muy grande. Bien, dentro de las manifestaciones pulmonares, lo principal que va a causar es una tos intensa y cuando hay ruptura, muchísimo más. Se describen también sintomatología de ocupación como si fuera una tumoración, disnea de forma crónica, esa sensación de dificultad para respirar, puede surgir un neumotórax, un derrame pleural y también procesos embólicos. Se describen inclusive hasta hemoptisis. Y a nivel cardíaco también podemos hacer evidencia de la ocupación de masa como si fuera un tumor, derrame pericárdico o también procesos de embolia. Estas dos que ustedes ven aquí son, este de hecho es un quiste hidatídico bilateral, ¿sí? Es más grande y expansivo el del lado izquierdo, y aquí también tenemos en esta región otro quiste. Este a lo mejor no es tan evidente, pero tenemos ahí el quiste. ¿Bien? Bueno, epidemiología, ¿qué tenemos que decir? Se habla muchísimo que no existe una forma adecuada para hacer una
un diagnóstico de este padecimiento. Se dice que en la mayoría de los casos que se han reportado surgen secundarias a que se hace un procedimiento quirúrgico y no precisamente debe ser de esta forma. Leí antes de entrar a la clase un breve artículo que decía que la Organización Mundial de la Salud en regiones endémicas o donde se han visto mayor cantidad de casos hace la recomendación de hacer un cribado a través de una ecografía, de un ultrasonido. Menciona que si se hiciera este tipo de cribado a personas muy bien seleccionadas de acuerdo a los factores de riesgo, se podría encontrar una gran cantidad de quistes hidratíricos. Entonces, no hay una forma, ejemplo, como si fuera un coproparasitoscópico o como una técnica de determinación de anticuerpos, que sea tan sensible y tan específica. Sí se ha determinado por parte de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que ahorita se las voy a enseñar y que también viene una pregunta de examen, sobre la clasificación ultrasonográfica y tiene mucho que ver con la aparición y segmentación que tiene el quiste. Esto es más evidente en las razas nativas, razas indígenas, razas que tienden a tener su propia crianza, tanto de sus perros como de sus ovejas o su ganado en términos generales. Yo tenía un conocido también que trabajaba en la empresa, que subía a las plataformas, que él me presumía mucho a su perro, porque él lo ocupaba mucho para la cacería. Y al momento en el que cazaba, le daba a su perro precisamente vísceras frescas del animal que llegaban a cazar. Ellos cazaban mucho codorniz y no sé qué tanta más, armadillos, también sucedía eso. Regiones endémicas, América Central, América del Sur, Medio Oriente, China, y por lo menos no es alta prevalencia para esta forma quística. Esto que ustedes están observando es así la consistencia de un quiste. Menos de un caso por 100.000 habitantes. Y aquí casualmente, con relación a otras parasitosis, se describe más la afectación hacia mujeres que hacia hombres. ¿Por qué? Porque se dice que están más en contacto, por lo menos, con la crianza de las ovejas o por lo menos el cuidado de los perros. Bien. Y los niños también, las edades en las que, o en las edades infantiles, son las más predisponentes porque son las que tienden a jugar también más con los perros. Bien. Los pronósticos dependerán mucho de la ubicación del quiste. Se ha visto también manifestaciones clínicas a través de afectación ósea. Son muy raros y de hecho se dice que estos son muy difíciles de tratar. Pero si se hace una resección adecuada, no hay una buena forma de erradicación al 100%. O sea, puede venir una reinfección, una recurrencia hasta casi un 25% de los pacientes. Las muertes que suceden para estos es precisamente por la ruptura del quiste. Suceden choques anafilácticos y taponamiento cardíaco como las más frecuentes como causa de mortalidad en estos. Bien. Ahora sí, el diagnóstico. Se dice por lo menos en el ámbito del estudio parasitario que la equinococosis depende básicamente de la forma serológica para su diagnóstico. No se realiza, ejemplo, con un coproparasitoscópico, ni mucho menos, sino que la serología mediante la determinación de la inmunoglobulina G contra Echinococcus es la base diagnóstica para este tipo de pacientes. Y tenemos dos formas de realizarla. Número 1, a través de la hemaglutinación indirecta, y número 2, a través del ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, que es la prueba de ELISA. ¿Sí? Estas dos tienen el objetivo, vuelvo a repetirlo, de encontrar el anticuerpo, pero no es algo específico, ¿eh? Es decir, no tiene ni una sensibilidad alta ni una especificidad alta. Más o menos la sensibilidad oscila entre el 76 y 79% y la especificidad oscila entre el 85 al 90%. Bien, entonces se podrían escapar una gran cantidad de falsos negativos. Bien, pero ojo, es el diagnóstico de elección, la serología. Si llegáramos a hacer otro tipo de pruebas, encontraríamos aumento de las pruebas de funcionamiento hepático, podríamos también encontrar hiperamilasemia y eosinofilia hasta en el 60% de los pacientes, o sea, nada tampoco específico. Se puede realizar una CEPRE, una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en pacientes con ictericia sobre todo, en donde se trata de encontrar cuál es la colestasis y ahí, bueno, se podría encontrar la parte de afectación por el quiste.
Viene también una punción con aguja fina y aspiración, guiada por ecografía, que básicamente hace diagnósticos diferenciales para determinar y diagnosticar neoplasias o abscesos, ¿sí? Eso también es importante. Recuerden lo que puede simular la manifestación clínica como si fuera un tumor maligno. Entonces, bueno, sirve muchísimo esa punción guiada por aguja fina, por ecografía y aspiración por aguja fina. Radiología. Se habla mucho que los quistes a nivel pulmonar, a nivel óseo, a nivel muscular, pueden ser evidentes con la radiología, pero lo que tiene mayor relevancia por una alta sensibilidad, porque es muy barato y porque sí se puede diagnosticar para personas que tienen un buen conocimiento de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, es la ecografía, la ultrasonografía, ¿sí? Sobre todo se hace un manifiesto de que la ecografía es la forma de elección para una persona sintomática y casi siempre viene siendo un hallazgo incidental. Los pacientes suelen ir por otro tipo de cosas o a lo mejor por otro tipo de sintomatología y de repente se hace el ultrasonido y se encuentra un quiste. Bien. También sirve muchísimo la ecografía para dar un seguimiento a la respuesta del tratamiento. Entonces, eso hace un registro muy bueno del crecimiento del quiste cuando ya se le ha dado tratamientos. ¿Cómo son? Quiste se le determina básicamente en 5 parámetros y la subclasificación del CE3 se puede dividir en 2 y esto básicamente tiene una correlación a razón de su tamaño. Bien. Esto también es importante porque se hace mucha referencia al tratamiento. Entonces, vámonos con el primero. Viene una pregunta de examen con relación a esto, ¿sí? Grado 1 o CE1, quiste hidatídico 1, significa que en el interior tiene únicamente líquido. Se conoce como un quiste hidatídico hialino. Grado 2 es multivesicular, ¿sí? Un montón de colecciones, formaciones membranosas internas que en su interior tienen líquido. Grado 3, membrana desprendida, o sea, está la formación del quiste, pero aquí básicamente se rompe. Hay una, no recuerdo ahora, vaya, lo leí y no tiene hace mucho que lo leí. Esto tiene un signo radiológico que es muy característico, lo llaman de una forma, a ver si ahorita me acuerdo, ¿bien? Pero esto se divide en dos, en el A y en el B, que dependerán del tamaño, ¿bien? El A menos de 5 centímetros, el B mayor de 5 centímetros. Grado 4, heterogéneo con una predominancia ya en formación sólida. Y el grado 5, una calcificación. Esto, obvio, se ve más radiopaco, ¿bien? Porque es lo que le da el brillo hacia el ultrasonido, ¿correcto? Entonces, necesito que por lo menos entiendan esta subclasificación radiológica, ¿bien? Bueno, ahora sí el tratamiento. Con relación al tratamiento, lo que vamos a tener en relación a la radiología es que del grado 1 al grado 3A, que son aquellos que miden menos de 5 centímetros, el tratamiento de elección es el albendazol, ¿sí? Cuando tenemos uno entre 5 a 10 centímetros, 5 a 10 centímetros, perdón, se le va a dar el tratamiento con albendazol más un tratamiento percutáneo. ¿Qué significa esto? Muy probablemente un drenaje o tratar de resecarlo de forma percutánea. Es decir, no lo vamos a llevar a un quirófano, sino lo vamos a realizar en forma externa o ambulatoria. Y en el grado mayor a 10 centímetros, cirugía o un cateterismo continuo. Bien. Ahora, el albendazol también se ha descrito el mebendazol, pero en menor característica. El albendazol, esta es tal vez la parasitosis con mayor tiempo prolongado de la administración de este antiparasitario. Por lo menos tiene que llevarse a cabo 3 meses. La gran cantidad de pacientes lo toman por lo menos 6 meses, ¿sí? Y la tasa de curación en realidad es muy baja. Nada más 30 al 50% de los pacientes con este tipo de medicamentos se curan. O sea, no es nada efectivo. Bien. Antes, muchísimo antes, yo por lo menos recuerdo que se daban ciclos de 4 semanas con descansos de 1 a 2 semanas, pero se vio que esto generaba resistencia.
creaba un efecto que se llama bacteriostático, en donde ya no le dan ningún tipo de solución hacia el quiste. Entonces, el tratamiento es de forma continua, 200 miligramos hasta por 3 meses o hasta por 6 meses, ¿correcto? Entonces, eso deben conocerlo. Es la enfermedad parasitaria que mayor tiempo o prolongación del tratamiento requiere. ¿Bien? Lo que ha tenido ahora un mayor realce clínico para el tratamiento y que se ha visto que tiene una alta eficiencia es la radioterapia. Es decir, hacen una incisión de rayos gamma directamente a la zona y se ha visto la reducción inmediata del tamaño, ¿eh? O sea, por eso las nuevas técnicas tienen mucho que ver. De hecho, inclusive en formas muy seleccionadas para el tratamiento quirúrgico, se ha descrito que previamente se dé una sesión de radioterapia y posteriormente la cirugía. Bien, es lo que mejor ha funcionado. Muchos de los quistes que se han determinado solucionan precisamente con la radioterapia, ¿eh? Y obvio, el tratamiento de elección, por ser una afectación invasiva, siempre es la cirugía. Pero ojo, tiene que estar indicado. Es decir, no a cualquier quiste hay que hacerle una resección. Mientras el beneficio no sea mayor al riesgo, se va a determinar un tratamiento médico. Cuando ya tenemos ahora sí un tratamiento que forzosamente tenga que mejorar con la resección quirúrgica por la ocupación de masa, por el desplazamiento sistémico que tenga, bueno, entonces ahora sí se hace la cirugía. La mortalidad ronda alrededor del 2% y la recurrencia, como les decía, hasta un 30-25%. Bien, el tratamiento que más se utiliza, no quiero meterme en términos ya más quirúrgicos, pero es la cistopericistectomía, ¿ok? Ya sea total o parcial. Dependerá mucho del órgano involucrado. Cistopericistectomía es el tratamiento quirúrgico. Luego en las notas es más fácil escribirlo. Bien, se pueden realizar drenajes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿dudas o preguntas con relación al quiste? ¿Nada? Bien. Entonces, terminamos. Enfermedades gastrointestinales. ¿Correcto? Doctor, en donde di el tratamiento percutáneo, es que no, creo que no lo escuché. El tratamiento percutáneo implica el generar a tu paciente una forma de drenaje sin necesidad de un procedimiento quirúrgico. Implicará básicamente que tú lo lleves hacia un procedimiento, ya pueda ser endoscópico o guiado por ultrasonografía, en el que se trate de extraer la mayor cantidad del quiste, siempre y cuando no tenga una ruptura, ¿eh? Recuérdenlo, si alguien realiza este tipo de procedimientos, tiene que ser totalmente experto en el manejo de las formas no invasivas del tratamiento. Una endoscopía es lo más recurrente. Recuerden que no nada más puede ser esto. Ejemplo, los otorrinos podrían llegar a hacer un tratamiento percutáneo a través bronquial, ejemplo, para tratar de extraerlo. O los cirujanos cardiotorácicos. Ese es el tratamiento percutáneo. O sea, no implica el que tú metes a un paciente a un quirófano, el que lo sometes a una anestesia, el que le hagas una resección, a lo mejor inclusive mediante una cirugía por una laparotomía o qué sé yo, ¿no? Una gran cantidad de Doctor, técnicas que podrían suceder. ¿y si puede haber más de un quiste? Sí, aunque recuérdenlo, es más probable tenerlo solitario. ¿Bien? O sea, sí podría existir, pero es muy poco común. Bien, la mayoría van a ser solitarios y recuérdenlo en el hígado, segundo en el pulmón. Creo que les puse ahí precisamente la radiología donde teníamos la afectación bilateral. Entonces esto podría suceder. Bien, ¿alguna otra duda o alguna otra pregunta? Terminamos gastrointestinal. Les recuerdo, espero que nos dé tiempo, yo creo que sí a terminar bien VIH. Mañana, antes, recuerden, voy a hacer ese repasillo, ya me ayudarán ustedes. Por lo menos, ojalá se les quede algo de lo que son las claves y es lo necesario para que puedan recordarlo en su examen, ¿eh? Su examen, lo más probable, les dije que va a ser este fin de semana, pero lo más probable es que sea el día domingo. Ya les comentaré a lo mejor mañana o el jueves a más tardar, ¿eh?
dependerá de también, porque tengo el otro examen con los chicos de primer año, que pretendo que nadie se vaya a un extraordinario de historia y filosofía de la medicina. Ya los chicos dependerá, pero sí tengo por lo menos unos 4 chicos que podrían reprobar. Bien. Bien, ¿dudas o preguntas entonces? Nos vemos mañana si no hay preguntas, así es que por favor, ya vamos a ver VIH. VIH es muy, muy, muy importante. Bien, si no hay nada, pues me despido y cuídense mucho, que les vaya bonito. Estudien y que tengan una semana, ya está por acabarse, así es que échenle ganas, es ya la parte final. Bien. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muy bien, hasta luego, descansen. Adiós. Adiós. Adiós, hasta mañana. Adiós, doctor. Adiós.